Bueno, pues bienvenidas al museo, donde hoy os mostraré quiénes fueron los principales padres de la orientación psicológica en España. Aquí tenemos a una figura tan relevante como Lorenzo Luzuriaga. Nos encontramos en un contexto histórico en el que España estaba bastante estancada, tanto económicamente como educativamente. Lorenzo Luzuriaga se caracterizó ya que fue el padre y una de las principales figuras que sentó las bases de la psicología educativa aquí en España. Sin embargo, una de las principales características es que fue pedagogo, es decir, no fue ni orientador ni tampoco fue psicólogo. Entre una de sus aportaciones más características fue el hecho de que abogó por la defensa de los derechos individuales del alumnado, en contraposición al resto de orientadores que hicieron cosas completamente. Aquí tenemos a nuestro pedagogo. Madre mía de mi vida, Virgen Santa, que me duele la espalda como si tuviera una losa encima. Me tienen aquí puesto como un roble y que me voy a quedar pegado con un mueble viejo. Ni que mirando al horizonte vaya a solucionar los problemas educativos de España. De un plumazo. Santo cielo, en mis 40 años que llevo dando charlas en el museo, jamás me había sucedido nada parecido. O sea, usted debe de estar más tieso que... Compadre. Dios mío. Ahora que le tengo presente, Lorenzo, ¿podría realizar algunas preguntas? Por supuesto que sí, será un placer. Bueno, pues la primera pregunta que me gustaría realizarle es ¿de dónde viene este interés, esta motivación tan intrínseca que tiene en torno a la orientación? Pues nadie me había preguntado nada parecido. Desde muy joven entendí que la educación era como un pilar fundamental para el cambio social. Yo crecí en una España en la que el acceso a una educación de calidad lo tenían muy pocos. Por lo tanto, entendí que para que el país progresara hacía falta la formación de sus ciudadanos. Por lo tanto, mi vocación nace de una necesidad de justicia social y educativa. Y este enfoque, claro, porque España era bastante tradicionalista en aquella época. Entonces, realmente, ¿de dónde surge esta defensa por la lucha individual del alumnado? Claro, yo me encuentro en una España tradicional, con métodos memorísticos y muy rígidos, en el que eso no satisfacía las necesidades de los alumnos. Por lo tanto, yo estudié algunas bases de pedagogía activa y lo comparé con otros países. Y entendí que la única manera para que el alumno desarrollara su máximo potencial era a través de una educación centrada en el individuo únicamente. ¡Wow! ¡Qué estupendo! Me parece súper interesante. De verdad que yo aprendo muchísimo más que haber leído en Wikipedia tu biografía y de los años que llevo aquí trabajando. Pero te digo una cosa, ¿cómo surgió la orientación educativa en España a inicios del siglo XX? Luego me contarás de esa chica con el nombre tan raro, Wikipedia era, Sí. que está tan obsesionada conmigo, en fin. Sí, volviendo a tu pregunta, básicamente era como nace, ¿no? Bien, pues básicamente la orientación educativa en la España del siglo XX fue un proceso bastante lento. En primer lugar, la Diputación de Madrid en el año 1902, a principios de siglo, básicamente estableció la creación del Museo Nacional Español de Pedagogía, dirigido por Cosio. Esto, a su vez, se llevó a una implantación en ese museo del primer laboratorio pedagógico experimental, donde referentes como Martí, pues básicamente empezaron a realizar los primeros estudios con alumnos. Y luego más tarde, en 1909, la Diputación de Barcelona se creó el Museo Social, que básicamente se creó principalmente para abordar aquellos problemas del mercado laboral, de la profesión. Esos fueron los primeros pasos que podría decirte de la orientación. Aunque sin embargo, en 1914, en Barcelona también se creó, como una extensión del Museo Social, el aprendizaje, el secretariado de aprendizaje. Es que a veces con la memoria esta se me olvida. El secretariado de aprendizaje, que fue el primer servicio formal de psicología aplicada a la orientación en España. Ay, ¿me podéis hablar un poco más del secretariado de aprendizaje en el 1914? Sí. En Barcelona. ¿Cuál fue la importancia histórica que tuvo? Pues tuvo muchísima importancia, como he dicho, fue una extensión del Museo Social y principalmente tuvo como función ajustar aquellas necesidades y características personales de los alumnos a las ocupaciones que había en esos momentos. Marcó un antes y un después. Buah, me está pareciendo súper interesantísimo. ¿Y cómo se entendió la orientación psicológica en España?
Pues a mediados y a principios del siglo XX la orientación educativa en España tiene un enfoque un tanto pragmático. Es decir, principalmente ayudaban a los jóvenes, como he dicho, a encontrar aquellas ocupaciones que más se adecuaban a sus capacidades por aquel entonces. Este enfoque estaba muy relacionado con la época industrial en la que nos encontrábamos, debido a que la necesidad era cada vez mayor de encontrar unos trabajadores cualificados y capacitados para hacer frente a las demandas del mercado laboral. Es decir, la educación en el siglo XX en España estaba más focalizada a la preparación de la formación del mercado laboral al desarrollo integral del individuo como tal. Menos mal que se centró en este último enfoque, porque es que si no la juventud debería de estar. Sí. Y dígame un poco más, porque me recuerdo que fue periodo de la Guerra Civil Española, cómo impactó y cómo influyó en la orientación psicológica todo este periodo del 37 al 39 y todo lo demás. Sí, la verdad es que fue catastrófico. Para ser honesto, todavía no he superado esos momentos de guerra porque la orientación sufrió mucho. Tuvo unas consecuencias fatales, debido a que los mayores referentes de psicología y de orientación fueron forzados al exilio, como Martín y Álvarez, y esto ocurrió también a consecuencia de un parón en las investigaciones científicas y por lo tanto como consecuencia un parón en el desarrollo de la orientación. Para paliar un poco estos efectos de consecuencias catastróficas de guerra, crearon el Consejo de Investigaciones Científicas Nacional en España. Pero sinceramente tampoco obtuvo mucho porque fue lento el proceso de que la orientación volvió a ser lo que era. O sea, pienso que fue una absoluta catástrofe para todo lo que está relacionado tanto con la educación como social. Y poco a poco la orientación se fue incentivándose, cómo fue creciendo o se estancó. El primer granito de la orientación, que empezó en su evolución algo bastante lenta, podría ser cuando se formó por orden ministral, el Servicio Médico y Psicotécnico. Este servicio fue el primer paso de institucionalización de la orientación en España, es decir, fue un avance significativo, dando en nuestro país mucha más importancia de la que había antes a la orientación. Y posteriormente los hitos que fueron surgiendo a través de esta institucionalización se basaron en primer lugar, por ejemplo, en la creación de la Sociedad Española de Pedagogía. En este caso la sociedad tuvo un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque permitió el fomento de la publicación de revistas relacionadas con la orientación y con la pedagogía en España. También permitió un flujo de experiencia en el que los diversos profesionales de este ámbito de la educación pudieran retroalimentarse. Luego, otra ley que se aprobó fue la Ley de Ordenación de Enseñanzas Medias, que esto también fue bastante importante, aunque no tuvo buenos efectos en las escuelas. Bueno, Lorenzo, en el 1967 se dio un hito bastante radical en el ámbito de la educación y fueron los SOEs, los Servicios de Orientación Educativa y Vocacional. ¿Me podrías hablar un poquito de ellos? Claro que sí, los SOEs, como bien has dicho, fueron el primer paso efectivo en el proceso de institucionalización de la orientación en España del siglo XX. Marcaron un antes y un después, ya que ofrecieron una mayor formalización y estructuralización al incluir estas actividades en el sistema educativo español. Estaban formados principalmente de orientadores especializados como pedagogos o como psicólogos y se encargaban de diagnosticar problemas relacionados con el aprendizaje, de asesorar a las familias y al profesorado, de guiar a los alumnos en su trayectoria estudiantil. Todo esto mejoró el sistema educativo, ya que combinaba el mercado laboral con la formación estudiantil de los alumnos, dando lugar a una educación más centralizada, como a mí me gusta llamarlo. Vale, y en relación a la LOCSE, ¿qué sucedió con todas las leyes dentro del sistema educativo? ¿Hubo una modificación? La LOCSE fue primordial para mí en 1990. Principalmente marcó un antes y un después también. ¿Por qué? Porque estableció
que la orientación debería pasar a formar parte como unas funciones de los docentes. Luego también estableció departamentos de orientación en los institutos, equipos de orientación psicopedagógicos en infantil y en primaria, y también institucionalizó las tutorías. Y por último, dio bastante importancia a la diversidad del alumnado. Vale, y después con el 2006, con la LOE. Pues la LOE me pilla un poco desconectado porque como pasó en este siglo, pero he buscado en la Wikipedia y la LOE fue aprobada en 2006. Básicamente su papel principal fue reafirmar el derecho que tenemos los alumnos y los padres a una orientación tanto profesional como educativa. Además, también le dio la posibilidad a los padres de ser escuchados en las decisiones referentes a la orientación educativa de su hijo. Además, también fijó algunos criterios para el profesorado, para el claustro de profesores relacionados con la evaluación, con las tutorías y con la orientación en sí. Pues bueno, la verdad es que estoy asombrada con todo lo que me ha dicho en el día de hoy, Lorenzo. Hazme echar una foto, Lorenzo, por favor. Bueno, yo quería despedirme de vosotros, para que reflexionéis un poco, porque las cosas han cambiado. Si vuestros abuelos levantaran cabeza, vieran la diferencia que hay a día de hoy. ¿Por qué? Porque a mi edad, a principios del siglo XX, la orientación era un ideal difuso, era un sueño. Pero a día de hoy se ha convertido en una herramienta clave para la trayectoria del alumnado. Pero realmente lo primordial fueron los pasos de la creación de los OEX, como bien has dicho tú antes. Luego, con la LOCSE, fue primordial, dio un giro la orientación. ¿Por qué? Porque se basó la orientación en dejar de diagnosticar y empezar a dar fundamento a integrar a todos, con o sin dificultad en este sistema educativo. También todos necesitamos una guía, no solo se basa en saber sumar o restar, sino también se basa principalmente en saber cómo avanzar. Y luego, por último, para rematar con la LOE en 2006, era excepcional. ¿Por qué? Porque remarcó la importancia de una orientación de calidad. Así que, muchas gracias a vosotras y espero que hayáis tomado un par de apuntes. Bueno, pues ahora vamos a cruzar el charco y nos vamos a adentrar en la orientación psicológica en América en pleno siglo XX. Pero antes de adentrarnos en este contexto, me gustaría explicarle que la orientación en este momento estaba pasando una etapa formativa. Por lo tanto, bueno, ahora lo veremos. Aquí tenemos a la figura principal de la orientación en aquel momento en América, que se llama Frank Pearson. Este hombre de aquí. Oh my god, I think that I was dead. I don't know. ¿Por qué? I'm this new. Señor Pearson, ¿está vivo? Se supone que soy el señor Pearson. Yo nací en el 1854 en New Jersey. Según los libros de historia, se supone que fui la persona que estipuló las bases de lo que viene siendo la orientación psicológica en los Estados Unidos de América. Siempre me he considerado un fiel defensor de las injusticias y de las causas sociales y siempre me he dedicado a ser abogado, educador y reformador social, por lo que estuve bastante orgulloso, la verdad. Me gustaría decirte que publico un libro que se llama Choosing a Vocation, por si no te lo has leído, no sé, yo no siento que tenga mucha relevancia en la actualidad. Sí, pues yo me acuerdo que en el instituto me leí el libro, lo que pasa es que no recuerdo muy bien de qué iba, ¿podría refrescarme un poco la memoria? ¡Wow! ¡Qué bien! Pues mira, Choosing a Vocation fue un libro en el que nos centramos fundamentalmente en lo que viene siendo la juventud futura. Es decir, en aquello le cedemos muchísimas herramientas para que consigan desenvolverse laboralmente en un futuro. Es decir, les vamos orientando poco a poco. Oh, Mr. Pearson, qué interesante. ¿Podría hablarme un poco de cómo afectó el contexto socioeconómico de América en el surgimiento de la orientación psicológica en Estados Unidos? Pues te tengo que contextualizar un poco. Históricamente nos encontramos a finales del siglo XIX. Los Estados Unidos de América estaba fundamentalmente azotada por la revolución industrial, que esto era un conjunto de consecuencias económicas, sociales, políticas e incluso educativas. Se caracterizó por una industrialización de las ciudades, urbanización,
un cambio de una economía agraria, una economía mucho más industrializada, y desde el punto de vista de la orientación, que es realmente relevante, se comenzaron a crear nuevas escuelas donde por primera vez se estableció la figura y la base de lo que hoy conocemos como la orientación. Pues me gustaría también saber a rasgos generales lo que era en aquel momento en el siglo XX en América la orientación psicológica, la educativa. Pues mientras que el estilo de la orientación en Europa tuvo un estilo mucho más profesional, en América tuvo un estilo bastante más vocacional y moral. Además se establecieron dos nuevos términos como Educational Guidance, que básicamente hace referencia a una guía educativa para ayudar al alumnado. Le podemos ayudar, pues, por ejemplo, para solventar sus problemas, ser consciente del ámbito en el que se encuentra y a dónde se quiere dirigir profesionalmente, y también para adaptarse al entorno académico. Y por otro lado también se estableció el término counseling, que el término counseling hace referencia al conjunto de procesos psicológicos que focalizamos para tener en cuenta las virtudes del individuo, es decir, nos centramos en sus fortalezas hacia un futuro. Muy interesante. Ahora me gustaría saber la diferencia entre orientación vocacional y orientación educativa. Pues tanto la orientación vocacional como la orientación educativa son dos caras de una misma moneda. La orientación educativa se centra en conseguir el bienestar del alumnado. ¿Cómo podemos conseguir esto? Mediante tutorías, asesorías, el análisis del rendimiento académico del alumnado, mientras que la educación vocacional lo que se fomenta fundamentalmente es en el futuro laboral, es decir, aquello que quieren conseguir en un futuro nuestros estudiantes. Es más como vas a elegir la carrera profesional en función a tus características. Muy interesante. Y ahora vamos a adentrarnos en un terreno un poco más. Me gustaría preguntarle sobre cómo afectó la Segunda Guerra Mundial la orientación psicológica, si le gustaría hablarme sobre eso. Pues la verdad que no tengo conciencia del todo de qué fue ese tal acontecimiento de Segunda Guerra Mundial. Sí es cierto que tengo un amigo, Binet, que fue el creador de pruebas psicométricas, de los test Alpha y los test Army, de estos que iban al ejército para medir las habilidades de los soldados. Pero lo que sí me han dicho es que en los años 50 para la orientación fue un periodo de expansión a niveles generales, porque se crearon nuevas asociaciones, se integraron a nuevos miembros en las organizaciones, y también como que la orientación adquirió un carácter evolutivo y vocacional, en plan, no se limitaron a establecer un simple diagnóstico puntual del individuo, sino que fue mucho más continuo y se centró en una visión holística de lo que viene siendo el alumno y lo que va a querer ser en un futuro la persona. Interesante. ¿Podría contarme un poco más sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues más tarde de la Segunda Guerra Mundial, en los años 70, se hubieron dos movimientos de renovación relacionados con la orientación. Se encuentra la educación para la carrera y la educación psicológica. La educación para la carrera lo que se centró fundamentalmente es introducir la orientación en el currículum laboral de un futuro. Y la educación psicológica se centró fundamentalmente en ser capaces de que los alumnos adquieran las competencias psicológicas necesarias para desenvolverse en la vida. Cómo gestionar el estrés, cómo gestionar las habilidades sociales, la ansiedad, etc. Muy interesante. También me gustaría preguntarle si, como me ha ido hablando de ello, tengo la pregunta de si únicamente la orientación se limita al ámbito educativo. La orientación, gracias a Dios, no se limita únicamente al ámbito educativo, también tiene en cuenta tanto el ámbito social como los problemas de la salud. Ten en cuenta de que nos encontramos en América, en un contexto social que estaba azotado por muchísimos problemas como las drogas, problemas relacionados con el SIDA, abusos sexuales. Por ello, uno de los objetivos fundamentales de la orientación es conseguir la prevención, ayudar a la mayor cantidad de personas posibles para que tengan la capacidad de desarrollarse efectivamente en un futuro. Eso sería uno de los pilares fundamentales que yo abogo en un futuro se desarrollen. Qué relevante y qué importante lo que está hablando usted. Y para finalizar un poco esta entrevista que le he hecho, me gustaría preguntarle cómo le gustaría que evolucionara la orientación en un futuro. Pues uno de mis sueños sería desarrollar nuevos programas de prevención para, a nivel general, que tengamos la capacidad de ayudar no solo al alumnado, sino a todo el contexto social que lo está relacionando, y que sea inclusiva y apta para toda la sociedad, que no se limita a una única persona, sino que sea mucho más generalizable. Pues Mr. Pearson, puede estar usted tranquilo, porque realmente todas esas aspiraciones que quiere se están dando a día de hoy. Nada me gustaría más. Señorita, ¿me podría hacer una foto con él? Claro. Ay, qué ilusión.
Pues nos trasladamos ahora a Europa, así que cambiamos de países. Lo que ocurre con Europa es que estamos en la Unión Europea, en la Comunidad Europea, tenemos un montón de países, entonces vamos a tener un montón de enfoques distintos de la orientación que van a depender de un montón de cosas. Van a depender de las legislaciones propias, de dependencia jurídica, del enfoque que pongan en el proceso educativo. En fin, lo que sí que están intentando todos estos países, sobre todo últimamente, es hacer un esfuerzo porque se mantengan unos objetivos comunes. Por ejemplo, su carácter continuo, que el individuo es un agente activo, integrarla en el currículum, asegurar pues, que se supervisen a todos estos organismos y etcétera, ¿no? Cada modelo pues, es un poco único. Pues la verdad es que sí, porque al fin y al cabo el contexto histórico es muy importante, visto está que la Segunda Guerra Mundial ha visto mucho. Pues está totalmente en lo cierto, pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco y va a quedar súper claro. Entonces ahora nos trasladamos a Alemania, el país en el que estamos ahora mismo, y ¿sabéis quién es esta estatua? No. Pues Wilhelm Wundt, que es el padre de la psicología moderna, porque en el 1879 funda el primer laboratorio de psicología experimental. Entonces, bueno, pues Wundt es muy importante porque sienta las bases del estudio científico de la mente y luego también de la educación. Así en el ámbito de la orientación, y para ponernos un poco en contexto, estamos en Alemania, que un poco pues, por su contexto histórico, como decía, va a tener una actividad orientadora que va a acceder muchísimo a las necesidades del mercado laboral de la época, ¿no? Así que ojalá Wundt pues, nos pudiera responder y contarnos mucho más. Ojalá. A ver. Espera. Señor Wundt. Después de tanto tiempo aquí parada apenas puedo ni moverme, pero no he podido evitar escuchar su pregunta y podría responderle. Por supuesto, sería ¿Alguien me una... aguanta esto? Vale. A ver, yo por aquel entonces ya había fallecido, pero desde el otro lado no pude evitar ver la devastación económica que supuso la Segunda Guerra Mundial en mi país. Entonces creo que este hecho fue el que determinó que las acciones orientadoras fueran encaminadas a la reconstrucción económica, para lo que era necesario centrarse en las necesidades del mercado y no tanto en otros aspectos que para mí eran más importantes como la autoexploración. Y aunque bueno, es algo que me ha costado mucho aceptar, pues lo comprendo, es comprensible, ¿no? Sí, madre mía. Señor Wundt, ya que está usted despierto, ¿le importaría que le hiciéramos algunas preguntas? Pues la verdad es que no tengo nada mejor que hacer. Pues mira, por ejemplo, una pregunta muy básica pero muy abstracta igual. ¿Cómo definiría usted la orientación? Para mí la orientación en la educación significa guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, respetando sus ritmos y sus necesidades y fomentando un ambiente que permita el desarrollo de la conciencia y la reflexión. Hombre, si lo piensa, cuando habla de esos conceptos de ritmo y necesidades, me parece un punto de vista súper revolucionario. En España, de hecho, estamos teniendo en cuenta mucho eso y buscamos pues ajustarnos a las necesidades de los alumnos. Me alegra mucho saber eso porque en mi época aún era el individuo el que tenía que adaptarse a la forma concreta de la educación y ahora por fin, como usted dice, es la educación la que se adapta a los individuos. Entiendo, de verdad que le agradecemos un montón su legado porque se está teniendo en cuenta. Y en línea con eso, ha nombrado también la palabra autoexploración, que me parece una palabra súper revolucionaria para usted. ¿Dónde queda eso de la autoexploración? Pues mira, es muy sencillo. Yo simplemente creo que debemos fomentar la reflexión interna de los individuos, porque así, conociendo sus necesidades, pueden establecerse metas más claras y desarrollar estrategias adecuadas de aprendizaje, ¿entiendes? Sí, lo entiendo perfectamente. También en línea con eso entiendo que entonces usted no estuvo muy contento por cómo se llevó la orientación de su época. Así es, la verdad que no, pero algo que sí hice, ¿sabéis lo que es? Integrar el método científico a la educación. De eso sí que me siento orgulloso. Y se tiene que sentir orgulloso, señor Wundt, pero ¿sabe usted que ese enfoque experimental ha sido sustituido por un enfoque holístico que tiene en cuenta pues, características sociales, culturales de los alumnos? Y ahora, ¿cómo se evalúan las capacidades de los individuos? Pues bueno, ahora se sigue utilizando la evaluación, pero es de una forma mucho más flexible. Se busca esa autoexploración de la que usted hablaba. Ahora ya la figura del orientador pues no solo es simplemente evaluar, sino también aconsejar. Bueno, es de decir que eso no suena nada mal. ¿Podría usted contarme algo más que yo no sepa? Bueno, pues mira, por ejemplo, en su país, si ahora quiere ser orientador, hay 3 tipos de capacitación distintas. Por un lado tenemos una capacitación que lleva a ser orientador profesional, otra para orientador educativo y la última pues para orientador social. ¿Eso significa que aún no existe un título que habilite a las personas Exactamente. No existe. Para todos los Sí, es tipos que hay de cosas que orientación. no cambian ni con el paso de los siglos.
Y bueno, además, por ejemplo, ahora sí que hay un lado positivo y es el concepto de formación continua. Y es que todos los orientadores pues estamos obligados a mantenerse al día pues de cómo avanza la investigación en educación. Eso me parece genial porque la educación y la orientación están en constante evolución, así que es lo suyo que las personas que orientan a los individuos se mantengan actualizados. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo esa formación continua? Pues mira, se lleva a cabo muy fácil, a través de conferencias, de talleres. Además, los orientadores tienen como unas redes colaborativas en las que anualmente o periódicamente se reúnen y se van poniendo al día de los distintos casos, pues para ir ajustándose a esas demandas cambiantes que se dan. Me alegra saber que existe un esfuerzo colectivo. Pero, ¿y la tecnología? ¿Dónde queda todo esto? Porque en mi época todo se llevaba a cabo de una manera súper manual y tradicional. Pues la tecnología ahora lo usamos muchísimo, tenemos un mogollón de herramientas digitales que al fin y al cabo nos facilitan hacer un seguimiento de los alumnos mucho más rápido. Pero, ¿y cómo se evalúa el avance de los individuos? Ay, ya veo que sigue usted empeñada en la evaluación, señor. Pero digo, O sea, tenemos pues muchas formas de evaluar, se utilizan retroalimentación continua, autoevaluaciones, portfolio, pero lo importante es que el alumno también sea consciente de ese proceso de evaluación y que ese proceso le ayude a reflexionar sobre su propio aprendizaje. me pregunto si estas formas de evaluación que usted me comenta también tienen en consideración las diferencias culturales y sociales de los individuos. Totalmente, se asume que no podemos separar ya al individuo de su cultura y de la comunidad en la que crece, así que pues hay muchos sistemas que intentan pues crear y fomentar un ambiente inclusivo. ¿Y los problemas emocionales y las dificultades de aprendizaje que aparecen en el transcurso? Sí, seguro que está muy orgulloso por lo que le voy a decir, y es que la salud mental ahora es súper importante y tenemos muchos programas de apoyo psicológico. Y bueno, ¿y la familia? ¿Cómo se integran en todo esto? Las familias son súper importantes, ahora la incluimos como un agente activo, la formamos para que también formen parte pues, de esa comunidad que debe educar. Eso está genial. La familia, la colaboración entre la familia y la escuela siempre ha sido importante, pero es verdad que en mi época esto no se llevaba a cabo de forma tan estructurada. No, claro que no. Ahora lo que buscamos al fin y al cabo es una comunidad en la que desde distintos frentes podamos ayudar y fomentar el desarrollo y la educación de los alumnos. Bueno, y me pregunto si a día de hoy aún siguen existiendo retos o desafíos para la orientación. Sí, yo le cuento y parece todo súper bonito, pero no, tenemos muchos retos. Por ejemplo, hay mucha presión por los resultados académicos y también hay diferencias en el acceso a la orientación. Hay escuelas que obviamente tienen menos recursos que otras, así que todavía tenemos que trabajar en eso. Eso parece preocupante, pero bueno, parece ser que existe un compromiso por mejorar, al menos en comparación con lo que pasaba en mi época. Existe un enfoque más humanizado. Sí, totalmente. Además, gracias a su enfoque científico, pues seguimos estudiando y seguimos intentando avanzar. Me alegra saber que mi esfuerzo y los de mis contemporáneos han sentado una base sobre la que hoy se sigue construyendo. Su legado ha sido súper importante, señor Boom, así que muchas gracias. Muchas gracias, Gracias por esta conversación tan enriquecedora y me despido, pero me llevo la satisfacción de saber que la orientación avanzada es un futuro más brillante. ¿Vamos a echar una foto? ¡Por Porque supuesto! esto no me ocurre. Joder. Vamos a ver. Venga, póngase. Muchas gracias, señor Boom. Estas cosas se hacen ahora, ¿no? Sí, exacto. Ahora nos trasladamos a otro lugar de Europa, concretamente a Francia. Este señor que veis aquí es Henri Pierron y es considerado uno de los padres de la psicología experimental en Francia. Debido a que fue uno de los primeros en aplicar los principios científicos a la orientación y a la educación, a la psicología de la educación. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo he dormido? Por fin alguien viene a visitarme. Señor Pierron, es un verdadero placer tener el honor de poder hablar con usted. Justo le contaba a los visitantes que fue usted una figura clave en el desarrollo de la psicología aplicada y la orientación en Europa. ¿Estaría usted dispuesto a respondernos algunas preguntillas? Por supuesto, pregúnteme lo que quiera. Pues mira, veníamos a hablar con Gunt sobre los orígenes de la orientación en Europa. Nos encantaría conocer su punto de vista. Claro, en mi opinión hay 4 detonantes de la orientación en Europa. El primero, la obra Hereditary Genius de Francis Galton, que habla de la herencia genética de la inteligencia. El segundo, con Wundt, a quien acaban de visitar, que fundó el primer laboratorio de psicología experimental. El tercero, en Inglaterra, donde se funda la British Child Study Association, en la que se incorpora la figura del psicólogo. Y por último, mi amigo Alfred Binet, con la psicología individual,
que tiene en cuenta las diferencias cualitativas entre los individuos y que gracias a eso funda pues su examen mental en el 1905. Ujú. Es indudable que Binet fue una figura muy relevante en la época, pero ¿es usted consciente de que en la actualidad la clasificación de Binet no está muy apoyada? Es que utiliza términos para clasificar a los individuos como retardado, imbécil, idiota. ¿Cree A usted ver, que eso es ético? Quizá no fueron los mejores términos, pero a nosotros nos ayudaron a lo que queríamos, que era ajustar la enseñanza. ¿Sabe usted que antes de Binet, para medir la inteligencia, se usaban los atributos físicos? Gracias a él, pues se dijo que no, que teníamos que medir otras cosas, como era la comprensión, la aritmética, el vocabulario. Entonces él asumió un reto que es el de elaborar una herramienta fiable. Herramienta fiable, pruebas psicométricas, fueron conceptos muy importantes para nosotros. Entiendo que tenemos que tener en cuenta su contexto. Y bueno, en este sentido, ¿podría usted explicarnos cómo era la orientación en la Francia de su época, la del primer tercio del siglo XX? Oui. Bueno, pues en la Francia del siglo XX, al fin y al cabo, los jóvenes pues no tenían un sistema que les aconsejase y la orientación simplemente respondía a las necesidades del Estado. De ahí surge mi interés en la orientación y yo lo que pretendía era desarrollar o utilizar las herramientas científicas de la psicología para aplicarlas a la orientación, porque la ciencia debe ser la base con la que organizamos la sociedad. Entiendo que debió ser un camino de bastantes obstáculos. Me gustaría saber cómo enfrentó usted los primeros desafíos de su carrera. Bueno, pues claro, no fue un camino fácil. Como ya le dije, los jóvenes, cuando tenían que elegir a qué dedicarse, lo hacían en base a dos aspectos, su origen social o las necesidades del Estado en ese momento. De esta manera, yo fundé el Instituto Nacional de Orientación Profesional, que cumplía tres funciones. La primera función era formar orientadores profesionales. La segunda función era ampliar y fomentar la investigación en educación. Y la tercera función era realizar documentación acerca de las distintas profesiones. De esta manera se pretendía dar herramientas fiables a los jóvenes y a los orientadores para que pudieran pues, tomar decisiones objetivas. Una gran aportación, señor Piagón. Y me gustaría saber cómo definiría usted la orientación. ¿Qué es para usted la orientación? Bien, para mí la orientación es un proceso de guía personal que se basa en el entendimiento de las habilidades y de los intereses del individuo. Pero para ello tenemos que utilizar las pruebas psicométricas y las herramientas científicas que nos da la psicología para aplicarlas y que sea un proceso de exploración objetivo. ¿Y qué mensaje le daría a los profesionales de la orientación de hoy en día? ¿Qué mensaje le transmitiría? Pues les diría que la orientación debe ser tanto una ciencia como un arte. Una ciencia porque, como ya dije, debemos utilizar pruebas fiables y objetivas, pero también debe ser un arte porque cada individuo es único, ya lo decía la psicología individual, y debemos adaptarnos a esa individualidad. La función del orientador no puede ser solo aconsejar, sino que también debe ser evaluar. Y para conseguir esa orientación individualizada, necesitamos usar herramientas científicas. Muchísimas gracias, señor Piagón, por darnos a conocer sus ideas y su legado. Ha sido un verdadero placer. A vosotros, muchas gracias por visitarnos. Antes de que se vaya, ¿les podría hacer algunas preguntas? Claro que sí. Me gustaría mucho saber cómo está la orientación en Francia y en Europa. ¿Actualmente? Sí, actualmente. Pues justo antes hablábamos de eso y les comentaba a los visitantes que tras la Segunda Guerra Mundial... ¿Cómo? ¿Segunda Guerra Mundial? Que yo sepa solo he vivido una. Olvídelo, era una broma. Lo único que les decía es que la orientación no ha seguido un modelo único, pero sí es verdad que ha tenido objetivos comunes. Seguro que a usted le gustaría escuchar esto. En 1983 tuvo lugar la resolución del Consejo sobre políticas para la formación de profesionales, que abogaba por una mayor especialización de los orientadores. ¡Hola, ya lo dije! ¡Debíamos formar profesionales! A usted lo cierto. Además, en el ámbito de la orientación profesional a la que usted dedicó tanto empeño, se desarrolló un programa para la formación de los jóvenes para la vida adulta y profesional. Este abogaba o promovía un
una formación más diversificada y participativa. No sabes lo feliz que me hace escuchar esto. Son cosas muy importantes. Además, por último, destaca un programa de trabajo realizado en 1988 para fomentar la innovación de la enseñanza secundaria, que pues promovía que se le diera un papel más relevante a la escuela en el proceso de orientación. Se abogaba pues porque se instauraran políticas que fomentaran pues la integración de la escuela en el proceso, de la orientación en el currículo escolar. Qué orgullo, de verdad. Me hace muy feliz saber que nuestro legado continúa. Ha sido un honor El charlar con honor ha sido usted. mío. Ay, si me pegamos una foto. Por supuesto. Se la hago si queréis. Venga, o póngase si quiere. Genial. Muchas